¿Cómo fue que se dio la separación de ustedes? Empezamos los dos a servirle. Yo ya tenía 2 años de ser cristiana cuando yo empecé a orar para que el Señor lo cambiara a él y pudiéramos casarnos en el Evangelio y yo poderle servir a Dios como Dios lo pide. Entonces se llegó el momento, al año de yo estar pidiéndole al Señor, pues se me concedió que el Señor le tocó el corazón a él y nos pudiéramos casar, porque ya había hijos de por medio. Entonces nos casamos. Después de eso, a los 3 meses de habernos casado, pues él se apartó del camino del Señor y él ya no quiso perseverar. Entonces el motivo de habernos separado fue porque yo quería servirle a Dios y él no quería. Entonces se nos dio ese problema de que ya no nos comprendíamos. Él ya no quería que yo luchara en el camino de Dios porque él tampoco quería. O sea, yo quería a mis hijos instruirlos en el camino del Señor. Entonces ese fue el gran conflicto que hubo. Y entonces donde yo vi que se me complicó todo, yo dije, mejor me voy a separar de él y yo me aparto. O sea, sí estoy casada, no lo voy a negar, estoy casada con él. Pero no se han divorciado. No podemos convivir por esa área. Y aparte de eso, que él se hizo alcohólico. Se hizo alcohólico. Entonces ya no podíamos vivir. Era muy difícil así ya para usted. Una usted. persona alcohólica no trabaja con sus 5 sentidos como se debe. O sea, ya se sufren maltratos, en muchas ocasiones golpes. Yo no quería llegar hasta eso. Entonces antes de que eso llegara, yo prefería apartarme y evitar todo eso. Fue lo mejor para usted y los niños. Ya tenemos aproximadamente 1 año y medio que nos separamos porque fue cuando iniciaba el embarazo de la bebé que tengo. O sea que en resumen, por serle fiel a Dios, usted lo dejó. Sufrí muchísimo. Para seguir siempre en el... Yo me aparté por servirle a mi Dios y él sabe que yo lo hice por servirle a él. Y mire, y Dios me ha exaltado tanto, Él me ha bendecido, porque después de todo eso, Él nos trajo la bendición de la casa. De la casa. Y yo no puedo mentirles en decirles que he aguantado hambre, porque el Señor no me ha permitido aguantar hambre. Hasta hoy, hasta esta fecha, Dios ha tocado corazones de personas de lejos, sin conocerme personalmente, y han decidido bendecirme. Y yo también aprovecho a bendecirlos a ellos también en nombre de Dios, porque son ellos los que me han ayudado también para que el sustento de mis hijos y el mío no falte en la casa. Él no quiso. Él actuaba de otra manera. O sea, algo no agradable hasta a los niños. O sea, ya actuaba diferente, ya no era una persona civilizada, ya con malas palabras, ya que con sus malas actuaciones. Cambió completamente. O sea, cambió por completo. Entonces, para evitar que mis hijos vivieran un trauma psicológico, entonces yo prefería apartarme. Proteger. Para que ellos conozcan de Dios. Proteger la salud mental de los niños y mejor encaminarlos en las cosas. O sea, mi deseo era que ellos conozcan de Dios. O sea, que no vivan esa vida, sino que vivan en la vida en el camino del Señor. Que sus caminos sean derechos, que no sean torcidos. Esa era mi deseo en el corazón. Y mire que es una decisión. Es una decisión que a veces es bien difícil, ¿verdad? Sí, para una mujer. Sí, no se lo voy a negar. Quiere bastante valor. A mí me costó, no se lo voy a negar, porque yo tuve que llorar para hacer todo esto. Yo lloraba y yo le decía al Señor que me diera la dirección, pero el Señor me la dio. Yo le dije al Señor, sáqueme de esto, si no es lo que usted ha planeado para mí. Y el Señor lo cumplió. Así como yo se lo pedí, así Él lo hizo. Y para la honra y gloria del Señor, pues ahora yo soy tomada como un vaso del Señor. O sea, era por todo lo que yo hice. El Señor eso quería, que yo me apartara de lo que le estaba sirviendo de tropiezo. Y Dios me bendijo en esa área. Primero Dios que Él le prepare mejor a un compañero idóneo, ¿verdad? Así es. Yo le digo al Señor, si en sus planes está que yo tenga una pareja, que sea Él quien lo prepare. Y si no, pues que me permita quedarme sola con mis hijos y yo perseverar en el camino de Él. Si algo que me va a servir de tropiezo, mejor prefiero servirle sola. Sí. Como le digo al Señor, pero Él sabe, Él no se equivoca, Él conoce los corazones. Pero igual, fue un sacrificio bastante grande que hice. Es una decisión muy difícil. Cualquiera lo puede tomar que como un capricho, pero realmente no fue un capricho, sino fue la dirección que Dios me dio. O sea, porque para hacer todo esto, el Señor me hablaba en sueño. Él me hablaba a mí directamente y nunca me reprochó el Señor porque yo tomara esta decisión. O sea, el Señor lo vio con agrado porque yo lo hice por proteger la vida de mis hijos también. Porque con una persona así no se vive. Es que no se puede. No se puede. Mientras no dejen ese vicio, no se es puede. muy Y difícil. que cuando una persona cae en eso, solamente el poder de Dios lo puede cambiar. Pero si usted no lo permite, exacto, el Señor no puede obrar. Y qué triste para una mujer que, o sea, que siempre tenga ese deseo de seguir a Dios y todo, y ver que usted va a la iglesia con los niños y él no. O sea, ha de ser bien difícil. Ajá, sí, porque eso fue bien difícil, porque yo sí fui bien específica con él y yo le dije,
Si por servirme de tropiezo en el camino del Señor vamos a estar juntos, prefiero separarme y no volver jamás. Y yo le dije a él que yo lo iba a hacer por Dios, no lo iba a hacer por otra persona, sino lo iba a hacer porque realmente servirle a Dios era lo que yo quería. Usted está joven todavía. Sí, pero Puede créanme encontrar que a yo alguien. tengo un gran anhelo en mi corazón de seguirle sirviendo a Dios. Ese es su enfoque de Sí, momento. eso es en lo que yo me he enfocado, y mi hermano y mi mamá pues ya son testigos, ellas lo saben. Yo me esfuerzo por diariamente congregarme todos los días, porque cada día yo recibo diferentes palabras del Señor. O sea, yo diariamente yo me enfoco en congregarme, en servirle, en llenarme del Espíritu Santo, porque es lo que más debemos de anhelar nosotros. Exacto. Pero gracias a Dios, todo lo que me he propuesto en el Espíritu Santo lo he logrado. O sea, Bueno, Dios me lo ha dado. me estaba contando Wendy, amigos, que ella se congrega Apóstoles y profetas. en una iglesia de apóstoles y profetas, y ella es vaso. Para los que son cristianos y están dentro de una congregación así, entienden, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Y ella recibió, nosotros le llamamos profecía, a través de otro vaso, otra hermana donada. Si puede contarle aquí a los amigos qué fue lo que Dios le dijo a través de la profecía. Pues ese día estábamos en un culto bien alegre, bien precioso. El Espíritu Santo me había tomado a mí. Yo ya había trabajado en la obra del Señor, ya había hecho lo que el Señor me había puesto a mí a hacer. Cuando en eso estaba, me mandó ponerle manos a otro vaso. Y esa persona no se levantaba a trabajar porque el Señor no se lo había permitido. Cuando yo le puse manos, ella se levantó y empezó a profetizarme y me dijo, y agarró mis manos y me decía, dice el Señor, me dice que levantes tus manos y que clames, que ores y ores sin cesar, porque bendiciones grandes van a recibir tus manos, vos y los tuyos. O sea, como Dios me lo profetizaba, así se cumplió. Y yo en sueño recibí la casa. Eso es un Yo testimonio. la recibí. Lo que me costó a mí fue superarlo. Como se lo digo, superarlo, porque yo podía verlo, pero ya viendo la realidad, uno se sorprende. A veces no encuentra palabras uno como decirle al Señor. Es una prueba que O sea, se cumplió esa. Es algo impactante que cuando el Señor habla, cumplimiento tiene. Sí. Sí, o sea, pero todo es cuando nosotros tratamos, nos esforzamos de servirle al Señor. Como Sí, Él nos porque está pidiendo. alejado de Dios, Él no le va a entregar una bendición así. Apartados de Dios, No. no somos nada. O sea, le digo a mi mamá, vale la pena servirle a Dios, mami, le digo. O sea, nosotros Porque nos sentamos ahí Dios con mi hermano. sorprende. Igual para recibir esta bendición no estuvo fácil, porque mire que en esto estábamos cuando de repente mi hermano se enfermó y de repente le cayó ese gran dolor y que se lo llevaron para el hospital, y ya estando allá, pues nos dieron la noticia que lo iban a operar. Cuando Mario vino acá, él ya estaba operado. En cama estaba el recién muchacho. operado, sí. Y, o sea, tuvimos un montón de cosas que pone el enemigo a veces para querernos meter dudas, que es Dios el que obra. Pero no cabe duda que es Dios el que ha obrado, porque Él habló antes. O sea, todo lo que Dios habla, cumplimiento. Y así le dijo que le iba a entregar una bendición. Sí. Mira qué bendición grande yo te traigo, me dijo. O sea, pero fue unas palabras tan hermosas que me decía de parte de Dios, que para decirle, no le miento, que cuando ella me estaba diciendo la profecía, no oía la voz de ella, sino oía la voz de Dios, directamente diciéndome Qué a mí. bonito. O sea, no era la voz de ella la que yo escuchaba, Sí. sino realmente Dios hablándome a mí. Qué Y bonito. yo rodaba mis lágrimas y yo le decía al Señor, en realidad tú estás conmigo. O sea, lo que yo había hecho no, ¿cómo le diría yo? O sea, el dolor que yo sentí haber hecho eso, de alejarme de mi esposo, alejar a mis hijos de él, no fue solo por quererlo hacer, sino realmente fue una decisión personal que yo tomé en esa forma. Primero lo analicé bien antes de hacerlo, Ajá. pero igual Dios me recompensó. O sea, me sentí agradada yo misma también, porque no me equivoqué en la decisión que tomé. Usted siguió luchando siempre en el camino. Perseverando, sí. Seguí perseverando, aún con lucha grande, seguí perseverando. Y seguí teniendo otras luchas más difíciles después, pero siempre las tenemos. Los hijos de Dios siempre vamos a ser procesados de diferentes maneras, pero Dios busca la manera como fortalecernos. Aunque estemos en el proceso, pero Dios nos saca. Y eso es lo lindo de servirle a Dios, que aunque esté en el momento difícil, pero Dios busca la manera como sacarla de eso. O sea, Él le da la paciencia para resistir. No, y pueden haber momentos que usted puede pensar que no hay salida, no hay Sí, porque ninguna esperanza. lo he llegado a pasar, he llegado a sentir que nada tiene sentido, que no hay salida a lo que estoy viviendo, pero Dios se ha glorificado. Dios ha sido bueno. O sea, no encuentro palabras como decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha hecho cosas grandes. Si miren mi sol, yo le contara lo maravilloso que Dios ha sido. Mis hijos, cada uno es un testimonio vivo que yo tengo de cada uno de mis hijos. Si realmente cada uno de mis hijos
he pasado un proceso tan difícil, mamá, que si yo le contara, yo le aseguro que usted rodara sus lágrimas de ver que ni salía de uno cuando ya entraba en otro. Nos va a contar. Pero no, lo que yo no me imaginaba era para que el Señor nos estaba preparando. O sea, como familia, con mi madre, por ser mi madre, mi hermana como mi hermana, porque nos hemos criado juntos. O sea, hemos sido tan apegados que nos unimos al dolor y juntos sufrimos el dolor cuando vivimos algo malo. Y este niño que vean, no, este niño, mire, me lo arrastró una correntada de agua, que se vino un huracanazo de agua tan horrible allá cuando vivíamos allá. En Las Lajas vivía en ese entonces yo. Me lo arrastró esa correntada de agua porque para donde yo vivía, ahí pasaba como una correntada de agua en la entrada de la casa. Es la única entrada y salida que yo tenía. Y mire, en esa correntada íbamos pasando que iba yo del culto, porque en ese entonces yo me congregaba en otra iglesia. De la iglesia porque yo vivía allá. Ajá. Yo me congregaba en otra iglesia. Yo iba del culto ese día. Y ese día estaba bien pachita el agua. Ese día no había pasado nada, nunca nos había pasado una cosa así. Cuando en eso estábamos, cuando de repente, como a las 3 de la tarde, el Señor me despertó un deseo tanto de orar. Y yo me hinqué a orar y yo empecé a orar y a orar y yo lloraba y yo no sabía por qué yo lloraba tanto. Pero en ese momento el Señor me estaba capacitando para lo que estaba por recibir. En eso estaba, mire, cuando de repente el niño, yo lo agarro de la mano y íbamos a pasarnos esa correntada. Y cuando yo quise pasarlo, baja una creciente súper fuerte. Creciente. Y me lo arrebató de la mano. No le miento que a mí me arrastró la correntada, quizás como algunos 5 o 6 metros de largo. Y me reventó las piernas, esta parte de aquí hasta abajo. Me las reventó con rocas que iba jalando, palos, eso jalaba de todo. Y me reventó todo y las piernas se me inflamaron, se me moradearon. Que incluso no podía ni ponerme zapato porque no podía entrar el zapato en el pie. Se me moradeó todo. Y para decirle, mire, para más sorprendente lo que Dios hizo, que el niño lo arrastró esa correntada aún más lejos. Pasó aún por un túnel. Qué angustia suya. Créame, en ese momento. fue tan difícil. Mire, pasó por un túnel aún donde pasa todo el agua. Toda esa agua que lleva esa correntada pasa por un túnel. El niño pasó en ese túnel con la correntada. ¿En el túnel? Mire, créame, si para mí es bien difícil recordar. ¿Y cómo hizo para sacar? Y el niño fue a resultar al final de ese túnel. Me comentaron a mí que lo hallaron trabadito en un palo estaba el niño. Y el niño aún no estaba muerto, estaba vivo. Y el niño no estaba quebrado, no estaba raspado, él no había perdido el conocimiento, solo había tragado bastante agua, solo el estomaguito lo tenía inflamado. Y cuando de repente, mire, como Dios mandó un vallado de ángeles que todo el cantón se movió a ayudarme a buscarlo y lo encontraron a tiempo. Yo en medio de la correntada, yo clamándole al Señor, y yo le decía, Señor, ten misericordia de tu hija, ten misericordia de tu hija y no permitas que mi hijo se muera, porque para testimonio grande yo lo quiero, le decía al Señor. Y el Señor me lo cumplió. El Señor, cuando yo le estaba clamando en esa correntada, créanme que yo no podía llorar, porque yo había quedado como en shock. O sea, me había quedado impactada de ver lo que había sucedido. ¿Y usted logró salir? Y yo me aparté, me salí de la correntada, pero yo buscando al niño. Cuando en eso yo de repente vi que empezó la gente a ayudarme a buscarlo, y ahí fue donde yo como que volví en sí, y yo me solté en llanto, yo empecé a llorar y yo empecé a decirle al Señor, ten misericordia. Cuando de repente a los 10 minutos de yo estar orando, yo le clamaba al Espíritu Santo y le decía, Espíritu Santo, ven porque te necesito. Y yo empecé a clamarle y a clamarle, a los 10 minutos lo habían encontrado. Y el niño no había muerto, el niño estaba vivo, él no estaba quebradito, eso era para que no lo encontraran. O sea, créeme, en mi parte humana yo le decía al Señor que yo no lo iba a volver a encontrar. O sea, en mi humanidad, lo que nosotros en la humanidad creemos imposible. Pero ¿cómo usted en medio de la angustia oraba? Créame que ni yo siquiera sé cómo yo hice eso, pero antes de eso Dios me había llamado a orar, a hincarme a orar y yo lloraba. O sea, las lágrimas que yo iba a derramar en ese momento, las había derramado orando de rodillas al Señor. Pero yo no me imaginaba como a veces nosotros oramos para después, para lo que el Señor va a hacer después. A veces, pero comprendí que era un proceso que el Señor iba a entrar en mi vida para que yo entendiera que Él estaba conmigo. Y que Él es el de lo imposible. La iba a hacer pasar por... Sí, o sea, Dios me pasó por el fuego, pero como se lo digo yo, que Dios busca la manera cómo sacarnos, a pesar de tan difícil que parezcan las cosas. Que piense que no haya salida. Que no hay solución, porque yo lo pensé. Yo le dije al Señor,
no permitas que mi hijo se muera. Es mi único varón, Señor. Tú me lo diste, tú me lo vas a proteger. Y así fue. O sea, yo le clamé con fe. Ah, como las otras son niñas, ¿verdad? Sí. Dos Son niñas 3 y la hijas. bebita es niña también. Sí. Wow. Incluso con la niña, con una de las niñas que tengo también, ella igual, el Señor me procesó en esa área también con ella. Y yo no lo voy a negar y lo voy a confesar aquí también porque al Señor no le agrada la mentira. Cuando el Señor decidió procesarme a través de la niña, yo no era cristiana. El Señor me había hecho el llamado una y otra vez. Muchas veces me lo hizo y yo decía que no. Que por el papá de mis hijos yo no podía perseverar, decía yo. Pero eso me quedó de gran experiencia. Por eso cuando yo tomé esta decisión que yo le comentaba que tomé, no lo dudé 2 veces para hacerlo. Porque yo sabía que Dios... Es que le estaba reteniendo él, ¿verdad? Sí. Mire que ella, yo la tuve ingresada en el hospital Bloom 1 mes. Porque ella, de repente, a ella le cayó un gran dolor en su estomaguito. Y cuando llegamos allá, me la llevaron para el hospital de Santa Ana. La llevamos allá, no le encontraban nada. No le llamaban nada. O sea, le hacían exámenes uno y otro y no le encontraban nada. O sea, y a la misma vez yo con aquella angustia, porque nosotras como madres, pues es duro ver a nuestros hijos sufrir de esa manera. Y yo le decía al Señor, Señor, sea lo que sea que haya, usted venga dando, Señor, venga demostrando lo que hay. Y mire, y yo así empecé a clamar cuando en eso estaba que no le hallaron nada en ese hospital de Santa Ana, me la refirieron de urgencia para el Bloom. Ya estando en el Bloom, pues allá me hallaron que sí era la apéndice, la que se le estaba perforando. O sea, que ya estaba bien avanzado. O sea, lo que estaba sucediendo ahí era de que como mucho me la estaban reteniendo, estaba empezando a reventar. Cuando llegamos allá, pues allá fue el proceso más duro, porque allá tuve que ver a la niña que ella ya no se movía de la cama. Y se me puso súper delgadita. Y ella no comía. Y eso fue bien doloroso para mí, porque ver a sus hijos que no coman. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? 1 mes. Ese mes fue eterno para usted. Yo sentía que nunca salía de eso. Yo le decía al Señor, Señor, sácame de esto. Pero dice que no era cristiana todavía. Pero no era cristiana. Pero yo oraba y yo le pedía al Señor, Señor, ten misericordia. Señor, yo creo en que tú vas a levantar a mi hija. Oye, yo como que yo ya era una cristiana. Yo clamaba. Pero yo quizás decía, él quería una entrega quizás de parte de usted, ¿verdad? Pero créame que fueron días tan amargos, tan tristes para mí, que no hubo ni un solo día que yo no derramara una lágrima por la niña, de verla todo lo que le hacían, porque yo tuve que presenciar todo lo que hacían. Mire, que para que le hagan todo a la niña, yo sufrí ver a mi hija llorar de esa manera, porque me le pusieron sonda. Y ella lloraba, ella daba gritos y yo sentía como que mi corazón se partía. Y yo le decía al Señor que yo quisiera que fuera yo la que viviera eso y no la niña. Sí. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo en mi vida y en ella. Pero mire, desde ese día para acá, yo ya no dejé de servirle a Dios. Yo conocí que hay un Dios de poder. En la vida de ella yo vi glorificarse a Dios en ella. Porque Él la levantó de algo sobrenatural. Porque, ¿verdad, mamá? De que ella... Cualquiera podría decir que ella ya no iba a vivir. ¿Y qué le decían? Porque los médicos me decían que la iban a operar, pero no me daban fe de que ella iba a vivir. O sea, ellos me decían, usted tiene que firmar haciendo constar de que usted está de acuerdo que se le opere. Es que quizás ya, como dice, ya se le había reventado y cuando es así, sí. La cosa es que ella iba bien baja de sus defensas, los glóbulos rojos se le habían agotado. O sea, todo fue abajo de un sol, pero todo fue así como de un día para otro que todo cambió. Y yo me quedé pensando y yo le decía al Señor, usted tiene poder para levantarla de donde está. Y yo pude ver día con día cómo Dios iba levantándola a ella. Y yo veía que diferentes días le ponían medicamentos porque causa del apéndice que le empezó a perforar, le dañó un pulmón. Y yo veía que ella empezaba a ponerse como cansadita. Cansada se miraba. Empezaba a ponerse cansadita y yo sentí en mi corazón que no era normal. Y los médicos usted ya sentía quizás que la niña se iba a y quedar. ellos lo veían normal, pero yo en mi corazón sentía que no era normal. Cuando en eso estaba, cuando llegó el médico superior a los que estaban y él empezó a verla y la niña empezó a ponerse cansada y me dijo, ¿y desde qué horas está así la niña? Desde hace como 2 horas. Yo empecé a explicarle todo y me dice él, ¿y no la han venido a examinar? No. Pero la niña me dijo, algo le está fallando, la respiración no le da. Y era bien cierto, me la llevaron a rayo láser, le tomaron
Todo el cuerpecito se lo examinaron y ahí le apareció el pulmoncito que lo tenía dañado. Tenía como un parche negro, que eso era como una infección que se le había corrido para el pulmón. Y fue otro proceso. Otra vez más. Otro proceso. Yo viví quizás aproximadamente como unos 10 procesos en la misma vida de la niña. Como unos 10 procesos aproximadamente. Pero de la noche a la mañana el Señor empezó a obrar porque yo oraba en la camilla y yo le ponía manos y yo le decía, Señor, glorifíquese en la niña. Señor, yo sé que usted va a obrar. Señor, yo sé que usted la va a levantar. Usted tiene poder, Señor, levántela. Así como usted resucitó a Lázaro, así levántela. Mire, yo no sé de dónde me salían tantas palabras, pero esa angustia, usted hasta le sobran las palabras para clamarle a Dios. Pero mire, créame que yo vi el poder de Dios en la vida de esa niña. O sea, Dios obrando a través de ella y haciéndome ver que Él tenía poder para hacer todo lo que yo le pidiera de corazón. Y todo eso usted lo ha hecho quizá más fuerte, ¿verdad? Todo ese proceso. Créanme que el Señor me decía que Él necesitaba crecer la humildad en mí. O sea, en un hijo de Dios lo que debe resaltar es la humildad. Es realmente lo que debe de existir. Porque si no hay humildad, olvídese, no hay amor. Y mucho menos fe. O sea, todo eso va de la mano. Pero créame que he aprendido a tener una fe, tal vez no al 100%, pero he aprendido a creer en un Dios de poder. Mi hermana, no nos vamos a ir lejos. Ella sufría de colon. Y el Señor, mire, se glorificó tanto en mis manos y el Señor me decía que le pusiera manos. Y yo le puse manos y el Señor la sanó. O sea, no fui yo, porque mis manos no son, porque yo no soy nadie. O sea, yo solo soy un instrumento de Dios. Pero créanme que el Señor la sanó y ella jamás volvió a padecer un dolor de eso. Y eso tenía años de venirlo padeciendo y el Señor sanó también su vientre igual. Ella estaba bien dañada y el Señor obró. Él le dio órganos nuevos a ella también. O sea, Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y todo eso es lo que hace la fe, porque si no hay fe no se logra llegar al corazón de Dios. Incluso ella se quebró el brazo trabajando acá para la cooperativa también. Se quebró la muñeca de la mano. Pasó un cierto tiempo que no trabajó por eso mismo. Y el Señor me daba a mí también que le pusiera manos en su huesito porque ella le dolía. Se le inflamaba de repente, le agarraba dolor. Y yo le puse manos y el Señor la sanó. O sea, el Señor le quitó ese dolor que a ella la atormentaba diariamente y Él la sanó también. Y igual como le digo yo, porque ella pasó ese proceso, el Señor le decía que un propósito tenía a través de eso que ella había pasado también. O sea, todos los sufrimientos que pasamos en el camino de Dios, todo tiene un propósito. Así o sea, a eso es lo que yo me enfoco, eso es lo que yo quiero dar a entender, que todo lo que se vive es un propósito de Dios en la vida de nosotros. No es fácil, porque no le voy a decir que son cosas sencillitas, porque si no lo vivimos no lo entendemos. Pero realmente, como le digo yo, el proceso que viví con el niño, yo no se lo deseo a ninguna madre, porque eso es horrible. Mire, una angustia tan horrible que usted no puede explicarla en el momento. Es un dolor tan terrible y sobre todo, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que en el momento del dolor, yo le cantaba a Dios. ¿Le cantaba? Yo le cantaba a Dios y yo le digo al Señor de dónde saqué la adoración. Fue mi mejor adoración, para decirle así. Fue la mejor adoración que yo le di a Dios en ese momento tan difícil. Y yo me acuerdo que yo le cantaba al Señor esa alabanza, dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Yo le cantaba esa alabanza una y otra vez, y yo sentía como Dios me fortalecía a través de la alabanza. Pero no es fácil y no es para cualquiera. Reconocer en el momento de dolor que hay un Dios. Pero yo decía, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y así, mira, el Señor me preparó tantas bendiciones, ni a sol, como no tiene idea. Que yo le decía al Señor, no sé de dónde vas a abrir puertas, porque sí gasté económicamente bastante. Pero siempre Dios, créanme que yo no gasté ni 5 que de mi bolsa saliera. Le mentiría si le digo que yo gasté, porque el Señor se glorificó tanto y me dice mi hermana, y en realidad me dice, Dios está con vos, porque Dios no te ha dejado sola, me dice, porque mire, se me dio una cantidad de alimentos que jamás en mi vida yo llegué a imaginar llegarla a tener. Alimento, al de escoger alimento, el Señor me bendijo tanto y económicamente porque gastaba bastante. Incluso después de todo eso con la niña yo tuve que estar viajando porque me la tenían que estar examinando, porque para decirle también de que ella, la operación no se la cosieron, se la dejaron abierta por causa de que le había perforado. Y así me la dieron. Así me la dieron también. Y Dios fue tan maravilloso que Él no dejó que agarrara ni una infección.
Muy peligroso Nada, eso. nada, ni bacteria, ni infección, nada, nada. El Señor la protegió todo y rapidito le sanó. Yo le ponía manos a la niña, no era cristiana aún. Porque créanme que yo en el hospital yo le decía al Señor, Señor, despierta el deseo en mi corazón de servirle, pero que sea usted directamente hablándome a mí. Y así lo hizo el Señor. Yo solita, mire, busqué una iglesia porque el Señor a mí, Él personalmente me tocó mi corazón. Y yo sentía aquel deseo de buscarle. Y mire, y así fue. Porque yo no le mentí al Señor. Señor, yo le mentiría si le digo que yo ahorita voy a llegar a reconciliar, yo voy a llegar a serme cristiana. No, mentira, porque yo no lo hice en el momento. Fue al mes de que la niña ya había visto toda la recuperación de ella. Al mes. Ella caminaba. Ajá. Ella, o sea, ya todo había mejorado. Después de eso, yo decidí servirle a Dios. Incluso trabajé también con un ministerio de niños. O sea, a causa de lo que había vivido con la niña, o sea, en mi corazón había despertado un deseo inmenso de trabajar con niños. Y yo amaba trabajar con los niños, ¿para qué se lo voy a negar? Yo amaba trabajar con los niños. O sea, yo trabajé como maestra de escuela dominical. Y yo siempre le enfocaba a los niños en que había un Dios de poder. Y que hay un Dios que levanta a los niños y que los saca del momento difícil. Que si hay papás inconversos, el Señor los cambia. Yo les enfocaba a los niños que le clamaran a Dios. Y créanme que hay bastantes niños. A mí me tocaba mi corazón porque decía, allí viene la hermana Wendy. O sea, todos los niños se alegraban porque a mí me encantaba brincar con los niños. Y mi hermana se fijaba ahí, en muchas ocasiones iba también conmigo allá. ¿Y usted qué edad tiene, Wendy? Ella, 27 años. Así está joven. Sí, Está pero a mí joven. me encantaba trabajar con niños. Yo brincaba, yo hacía como un niño. Yo brincaba, yo cantaba y yo, o sea, yo motivaba a los niños porque en mí había un agradecimiento. Era algo que el Señor había florecido en mí. Pero mira, ahí la razón por la que Dios sabe a quién va a entregar Así es. la bendición, Él elige. Él no se equivoca. Sí. Él no se equivoca. Como le digo al Señor, Señor, no la merecemos, pero su gracia se ha glorificado en nosotros. O sea, es por gracia que lo hemos recibido. Nada se recibe porque lo merezcamos, Sí. sino porque la gracia de Dios. Este plan de, por ejemplo, acá esta vivienda bonita, ¿verdad? Que se ha trabajado, ya estaba ya en Él. Ya estaba en O sea, planes ya de Él. estaba, porque él Y Él tenía- sabía en qué momento. venía hablándonos, Sí. pero Él no venía hablando para que nos preparáramos. O sea, le seguíamos, nosotros le buscábamos mucho en ayuno y en oración. Imagínese. No, y En acá, vigilias. ajá, y acá me estaba diciendo Wendy que quién era que les iba a tratar de hacer como de lámina la champa de una iglesia. Una iglesia cristiana. Ajá. Pero como, o sea, estábamos en eso, esperando esa bendición, pero como en eso, como nos dice usted, Dios se adelantó. Se adelantó O sea, porque la bendición esa la se que él concretó. quería era entregarles una casa de blog. Sí, vaya, pero ellos dieron gracias a Dios porque nos dijeron, pero gracias a Dios que llegó una bendición aún más grande. Sí, o sea, aquí esa una bendición iglesia. que le decimos se canceló, pero era una más grande. Que Es se una llamó. iglesia, de parte de una iglesia dicen que tenían intenciones de ayudarles a ellos porque ustedes vieron, amigos, cómo estaba la situación de la vivienda de ellos. Y en eso, pues venimos acá, bueno, Mario, ¿verdad? Y todos acá. Se adelantó Dios, le digo yo, porque Él quería entregarles esta bendición a ellas, miren, una casa de blog. Así es que aquí, amigos, un poco de la historia de Wendy, ya pudieron escuchar Y esa es parte, si hemos parte. pasado muchas Ahí vamos a seguir Esa platicando. es una parte, ¿no? Porque aquí a los amigos también, ellos les gusta escuchar esa parte de cómo han pasado y todo eso, ¿verdad? Pero así poco a poco les vamos a ir mostrando para que ustedes conozcan un poco más aquí a la familia. Que el Señor nos ha dado también, le vamos a dar la gracia. Humildemente, ¿va? Tal vez no con la gran cosa, ¿va? Pero igual de nuestro corazón hay agradecimiento y al Señor le agrada que del corazón salga. Sí, van a hacer acción de gracias, Sí, dice. con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Mire, qué bueno. Don Ernesto, Christopher, ellos también hicieron acción de gracia. Es que Don sí, Hugo, realmente. los niños, Mario. Allá atrás anda. Si quieres, tráeme una bolsita de los dulces que traje. Se me había olvidado en el carro. Se me había olvidado, amigos. Le vamos a entregar ahí unos dulcitos que le traje a los niños. Pero miren, aquí me están esperando. Ya tienen como media hora que salieron de trabajar. Me dicen, mira, como vos estás grabando ahí adentro, me dicen ellos, grabita también aquí, me dicen, grábenos aquí. Pero que saque el video él también le quiero. Ay, no, ellos queriendo llegar a la casa, mira vos. ¿Y qué horas son? Ve, y Mario cayendo, se va tropezándose. Casi me ve. Es que este Mario. Ya tiene costumbre también. No, pero ya nos vamos. Ahorita quiero ir a ver a Abrancito. Vamos pues, vamos. Sí, solo le voy a entregar unos dulcitos aquí a los niños.
Pero sí, amigos, así poco a poco vamos a ir pues mostrándoles ahí un poco más para que ustedes conozcan un poco más a fondo aquí a la familia, ¿verdad? Son cosas que a veces hasta ustedes ahí consultan, ¿verdad? Para conocerles, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Vamos a seguir acompañando a los muchachos para grabar aquí los procesos. Así es que de mi parte, amigos, esto ha sido todo lo que les quería mostrar este día. Yo los invito a que sigan pendientes y nos vamos a ver hasta un próximo video.